Hola, hola a todas, perdón el retraso, voy a bajar el volumen aquí. Se me hizo un poco tarde, perdón. Ok, muy bien. Vamos a continuar, hola a todas. Vamos a continuar con Naví. Nosotros vamos a tratar, esperemos, de poder ya llegar, con peluca, cola cabot, al fin, muy bien. Se Ok. ve que ya hay escuela presencial, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí, mamá, ¿ya empezaron? ¿En dónde? ¿En salones? Sí, en salones. Bueno, con la cabot. ¿Y están contentas las niñas? Sí, felices. Sí, es lo que estaban esperando, Baruch Hashem. Y las mamás más contentas todavía. Bueno, Baruch Hashem, o las Sí, pero es extrañan, llevarlos y que se traerlos. extrañan, ¿no? Bueno, español sí siguen en Zoom. Sí, 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 sí. Pero español sí siguen en Zoom. Sí, es la cosa, que medio día por presencial y medio día en Zoom. Sí, mi hija Debbie me estaba diciendo que es un relajo, tienen que ir, llevarlas, apurarse, traerlos, yo qué sé. Oh, Baruch Hashem, esos ya son avances, Baruch Hashem. ¿Perdón? Perdón, una pregunta. ¿Qué día va a ser el de Tefilá? Yo creo que va a ser miércoles. ¿Los miércoles? Ok, Sí. ya. Por ahora no, porque no hemos acabado con Melahim, pero ya cuando acabamos con Melahim ya empezamos, Besat Hashem. Gracias. No, al contrario. Bueno, nos vamos a detener un poquito aquí en Melahim. En verdad, yo no creo, no nos vamos a detener completamente hoy, pero por el proceso en el que vamos llevando, ya vamos a llegar dentro de muy poquito a un rey, que es el rey Hizkiyahu, y que con el rey Hizkiyahu vamos a detenernos un poquito más de tiempo que con otros reyes, porque era un rey muy, muy tzadik. Y sobre él el pasuk está escrito que él Batach ba Hashem meod, él tenía mucha confianza en Hashem. Y vamos a tratar de analizar un poquito el desarrollo de qué es tener confianza en Hashem. Si bien nosotros probamos un poquitito de lo que es confianza cuando estudiamos el Sha'ar Bitajón de Rabbeinu Bajie, etcétera, pero bueno, vamos a Leitmaked, lo importante más cuando uno estudia Torah, Naví, las cosas que uno estudie, sí, es jalar lo que uno estudió para que uno pueda llevarlo a la práctica. Ok, entonces nosotros nos encontramos ahora en el libro de Melahim Bet, en el Perek Yud Bet, en el cual nos encontramos con un rey nuevo que se llama Asa, que era un rey, Joash, que era un rey muy tzadik, que lo salvó Yehosheba, una señora de la masacre. Sí dijimos, ¿no? Que Atalia masacró a toda la familia de David y que Bederechnes nada más se salvó Joash y que Hashem hizo una midá, que Neged midá, porque en su momento, hace muchos años, no podemos decir por culpa, pero sin querer, David Amelech, escapándose del rey Shaul, fue a la ciudad de Novira Kohanim, donde era el Mishkan, y ahí estaba un Kohen Gadol que se llamaba Abimelech, y él no sabía todo lo que estaba pasando con Shaul, que Shaul lo perseguía a David, etcétera. Y cuando David se le acercó y le dijo, necesito que me ayudes, no estoy comiendo, tengo una úlcera muy fuerte, si no como me muero, etcétera. El rey salió a su encuentro, lo ayudó, le dio de comer y también David le pidió la espada que él había matado a Goliat y se la dio. Estando ahí, están viendo todo esto un señor que era un Talmid Jajam muy grande, que se llamaba Doeg Adomi, que era la mano derecha del rey Shaul. Y bueno, pasa lo que le pasa a los seres humanos cuando nos dejamos llevar por nuestra cabeza, más bien por nuestro corazón, que creemos que nuestra cabeza es la que gobierna el corazón y no es mamash así. Y Doeg sí era un Talmid Jajam muy grande, pero no aplicó la Torah que él había estudiado en sus cosas personales. A veces es muy fácil pararse a decirle a la otra persona tienes que hacer esto y esto, pero cuando le toca a uno hacer las cosas, pues no las hace. Y lamentablemente, Doeg, siendo un Talmid Jajam Atzum, grandísimo, igual que Ahitofel, no aplicó toda la Torah que él tenía en su vida práctica.
Y él hizo un análisis conveniente a él, dijo, yo trabajo para Shaul, tengo que defender los intereses de Shaul. Lo que hizo este Cohen Gadol está mal porque está ayudando a una persona que técnicamente se llamaría rebelde, que es una persona que quiere usurpar el poder. Mored Malhut es una persona que está intentando boicotear la autoridad del rey. Y habló lo que no tenía que hablar y le contó al rey Shaul de que Abimelech está protegiendo a David. Y eso técnicamente, legalmente, alágicamente está prohibido. Es decir, una persona que Mored Malhut, una persona que se para y dice yo voy a ser el rey en lugar del rey David, me voy a poner de rey en lugar del rey Shaul en este caso, hay que matarlo. Y es lo que no lo hizo David Amelech en ningún momento, pero es lo que Shaul le dio mucho miedo cuando las mujeres empezaron a cantar, que Shaul mató miles y David mató 100.000, se comenzó esa persecución. Entonces Shaul Amelech, que también era un tzadik muy grande, se equivocó y consideró eso como una falta grave al reinado. Entonces mandó a matar a todas las personas de Novira Kohanim, mujeres, niños, todos, y nada más se salvó una persona, que era Abiatar. Hashem se enojó, pero más que nada se enojó con David Amelech, algo también muy difícil de entender, porque David no hizo nada, técnicamente lo único que hizo fue a pedir un pan, no, pero Hashem, con su justicia divina, entendió que David Amelech tenía que haber puesto mayor atención a lo que estaba haciendo, y si tenía que haber visto, y lo conocía a Doeg, que era una persona que sí era una persona tzadik, pero se iba de boca. Y pasa esto hasta el día de hoy también, que gente tiene una persecución en contra de un grupo hasídico X porque cree que está haciendo una mitzvah, y no sé si en algún momento vaya a cambiar esa persona de pensamiento, porque para él este grupo religioso está haciendo cosas que están mal, y él ve en su lucha para defender los valores judaicos reales, que esa lucha y ese hablar mal y ese ir en contra y eso es una cosa que es una mitzvah. Lamentablemente, nuestros hijos que van a Israel tienen el zhut de estudiar en Israel y tienen también esa parte de ver toda esa cosa fea que existe ahí, mucho más que fuera de Israel, que hay esas corajes adentro de la gente de un grupo religioso con otro grupo religioso, lamentablemente. Y eso es algo que es muy, muy triste, pero existe, y existe también el Yetzer Hará disfrazado en forma religiosa. Yo creo que hay que tener todavía más cuidado que cuando el Yetzer Hará viene disfrazado como no religioso. Cuando el Yetzer Hará nos viene a pedir a nosotros que hagamos una verá, entonces es claro para nosotros, a lo mejor es difícil, pero sabemos de que esta cosa no es tan kasher como debería de ser para nuestra boca, pero bueno, es así. Pero cuando el Yetzer Hará viene disfrazado de religioso, es mucho más difícil, porque es mucho más difícil que después una persona pueda hacer teshuvá de eso, porque va a defender esa cosa que hizo. Es una situación muy difícil, que fue lo que pasó con Doeg. Para Doeg lo que estaba haciendo estaba bien. De hecho, cuando Shaul le pidió a los soldados que maten a la ciudad, a todos los de Novira Kohanim, ningún soldado se atrevió. El que se atrevió fue Doeg. Doeg y Shaul fueron los que mataron a los Kohanim de Dolim, a las esposas, a los hijos. Algo que realmente para nosotros hoy, mirándolo desde afuera, es algo completamente ridículo, loco, raro, pero ellos tenían su forma alágica de poder justificar este actuar que tuvieron. Hashem le dijo a David, el hecho de que fue tu culpa que mataron a todos, va a haber una época en tu generación, de tu familia, que va a pasar una cosa parecida, y todos se van a morir, y una persona va a vivir. Y esto fue lo que pasó, lo que estamos ahora viendo en la historia, en el Perek Yud Aleph, que cuando ella vio que Yehú mató a toda la familia de Ahab, ella decidió que va a matar a toda la familia de su esposo, y su hijo estaba muerto ya porque Yehú lo había matado. Entonces dijo, no tiene ningún caso así. Entonces mató a todos. Salvaron a uno que era un bebé, lo tuvieron escondido durante
6 años, el bebé ya tenía 1 año, tenía ya 7 años, y ahora lo van a coronar. La persona que se encargó y organizó todo esto era un Cohen Gadol, muy tzadik también, que se llamaba Yoyada. Dicen que él era el esposo de Yehosheba, de la que lo salvó a él, y juntos lo mantuvieron vivo, escondido en un cuartito del Bet HaMikdash. Y ahí creció Yoash sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin nadie, pero con el cariño y el amor de Yehosheba y de su esposo Yoyada. Cuando ya tenía 7 años, Yoyada consideró que ya puede empezar a ser un rey. Entonces prepara todo con una estrategia especial, una forma de coronación, y lo coronan a Yoash. Atalia se enoja y la matan. Y ahora, a partir de ahora, va a empezar el Naví a contarnos cómo fue el desempeño de Yoash como rey. Yoash tiene 7 años, es un niño muy chiquito. Entonces, en un principio, pues obviamente ni él tomaba las decisiones ni nada. Estudiaba Torah con Yoyada y hacía lo que Yoyada, como Talmid Jajam, le decía que él tiene que hacer. Y Yoash fue un rey muy tzadik, y así la Torah en el Perek Yud Bet lo describe a Yoash como una persona muy tzadik. De hecho, si ustedes tienen el Naví, la oportunidad de ver el Naví de adentro, van a encontrar que hasta cuando le salvan la vida y todo eso, él aparece como Yoash Yud Vav Aleph Shin. Pero ahora, a partir del Perek Yud Bet, cuando él ya empieza a ser rey, aparece con Yud Hei Vav Aleph Shin, es decir, Yehoash, el hombre, el Ish de Hashem, Yud Kei Vav, nada más le falta una letra para hacer Shem Hashem. Casi todas las personas que tienen el zhut de tener en su nombre Yud Kei Vav o Yud Kei o Vav Kei o así, que es el nombre de Hashem adentro de su nombre, simboliza un nivel espiritual de alguien muy elevado. Y él es un rey muy bueno, dice aquí en los Pesukim, Ayashar bene Hashem kol yamav asher orau Yoyada Cohen. Todos los días de su vida, mientras estaba Yoyada Cohen. En el momento que su moré, que su jajam, que su guía, que su mentor fallece, entonces en ese momento ya sus fuerzas espirituales bajaron un poquitito. Y no es que dejó de ser tzadik, era un tzadik muy grande, pero va a meter la pata en algunas cosas. Pero antes de eso, el Naví nos cuenta una cosa muy interesante que él hizo, que empezamos, me parece, a hablar la otra vez, no me acuerdo la verdad, que dijo, el Bet HaMikdash ya estaba muy llena de agujeros que Atalia y sus hijos hicieron. Ya llevaba 155 años de existencia, casi no tuvieron que meterle mano al edificio, pero ahora sí necesitaba arreglos que sean bastante importantes. Entonces, no sabemos bien qué fue lo que de repente le dio a Yoash para que lo haga. Probablemente un sentimiento de gratitud de que él se salvó la vida gracias que estuvo en el Bet HaMikdash, puede ser también. Entonces Yoash pensó, yo quiero que tanto como sea posible, cada persona pueda participar en el arreglo del Bet HaMikdash, porque esto él podía haber conseguido 2, 3 donadores, que lo arreglen entre 2, 3 donadores, pero no fue así. La tirada de él era de que todos los Yudim participen en los arreglos del Bet HaMikdash. Entonces él reunió a los Kohanim y a los Levim y les dijo, el Bet HaMikdash necesita un bedek, necesita una bedicá, necesita que se le haga una revisión. Entonces, vamos a hacer así, vamos a juntar dinero. De hecho, siempre había en el Bet HaMikdash y en el Mishkan una kupá, que era la que los Yudim cuando daban el medio shekel, se compraban un poco de corbanos, pero sobraba. Entonces vamos a sacar un poquito de ahí y vamos a arreglarlo de ahí del medio shekel. Y aparte yo quiero que hagan del dinero que la gente dona, Bijlal al Bet HaMikdash, cuando uno quería traer un valor de una donación, no sé, me fue bien en un examen, entonces yo quiero donar el valor de lo que yo soy. Y la Torah trae, la parashá de Matot Maseh, trae lo que se llama Erjin, Ain con Ain, que es el valor, si un hombre quiere donar y tiene de 20 a X años, entonces el valor es así, etcétera, etcétera. Muy bien.
Incluso los niños pueden compartir el Zehut esa mitzvah y así. Pero probablemente ni el dinero de medio shekel, ni el dinero de los arjín sea suficiente. Entonces, vamos a hacer que vayan ustedes por todo el Malhut de Yehudá, y Israel no podían salir porque estaba lleno de policías desde la época de Jeroboam, que la gente ya de Israel, si no se fue cuando Jeroboam empezó a poner las policías, o engañaban a las policías que iban a Jerusalén a trabajar y no iban a hacer corbanot ni nada, no podían pasar. Entonces yo necesito que ustedes vayan y recauden fondos. Está bien, apenas ustedes tengan el dinero suficiente, me lo traen y empezamos a remodelar el Bet HaMikdash. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, y Yoash no está recibiendo ningún dinero. En el año 33, es decir, vamos a decir que esta idea de él no fue en el primer año de su reinado, él era un bebé, fue un poquitito más adelante, pero en el año 33 es lo que sabemos que acá dice el Naví. En el año 33 se dio cuenta que todavía no recaudaron el dinero suficiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que los Kohanim no habían recaudado el dinero suficiente? Dicen Jajamim, obviamente no es por flojera, no es porque se les olvidó lo que ellos hacían, sino dicen los Jajamim que la gente no les daba. Cuando ellos iban a pedir donaciones, la gente no les daba. ¿Por qué? Porque él dijo, si el rey tiene las ganas de remodelar el Bet HaMikdash, probablemente les dio el dinero para remodelar el Bet HaMikdash. Y entonces, si ellos están pidiendo dinero, no nos necesitan a nosotros. Ellos deben tener el dinero suficiente. Entonces, algunas personas donaron, yo qué sé, los parientes más cercanos que no eran Kohanim, amigos muy cercanos, etcétera, pero casi nadie. Otra opinión es que los Kohanim Beatzmam les daba pena, ¿no? No hay gente acostumbrada a salir a pedir. Entonces, no sabía. La verdad es de que Yoash nunca lo habló esto con su maestro, con Yoyada, y no le preguntó. Si le hubiera preguntado a Yoyada, Yoyada le hubiera dado un consejo como una persona mayor, más sabia, qué podía hacer. Está bien, entonces las monedas y todas las donaciones era todo completamente voluntario. Y los Kohanim pensaron que no estaba bien estar pidiendo dinero extra. Eso como que no les latió, nunca en el Bet HaMikdash estuvimos saliendo a pedir, no es algo que ellos se sentían cómodos. Entonces, cuenta el Naví aquí en el Perek Yudbet que el rey, yo dije en el año 33, no, en el año 23, Esrim Beshalosh, Logizku Kohanim. Entonces el Melech llama a Yoyada y a los Kohanim y les dice, Madua inchem mechaskim et bedek habayit, veata al tikhu kesef me'et makerehem ki lebedek habayit titenu. Ya no le pidan dinero a la gente que es conocida de ustedes. Queremos que sea el dinero que venga de la gente. Entonces ellos dijeron, no sirve este plan, vamos a cambiar del plan. Entonces, ¿cuál fue el nuevo método? Ahora sí, la gente que es mayor y tiene experiencia de vida entró al tema. Vaikaj Yoyada a Cohen Aron Ejad, agarró un armario chiquito, un closet chiquitito, Vaikob Jorbe Drato, y le puso un hoyo en la puerta de ese closecito, y lo empotró junto al Mizbeach sobre el lado derecho. Y cuando venía una persona a hacer un corbán, entonces inmediatamente ponía solo, sin que nadie le pida nada. Y eso hizo que Baruch Hashem, la caja se llene rápidamente, era vaciada todas las noches por un ayudante del Cohen Gadol, por el secretario del rey, juntaban ese dinero para que nadie piense que nadie se lo robaba. Como los Yudim iban al Bet HaMikdash y pagaban monedas de medio shekel, aparte de las donaciones que eran voluntarias, se tuvo que instalar, Baruch Hashem, otra caja destinada para que la gente pueda donar el dinero de ahí. Y Baruch Hashem, la gente se prendió muy bien, recolectaron el dinero muy rápidamente, los administradores de Bet HaMikdash contrataron a gente para que haga el trabajo, empezaron a arreglar, empezaron a hacer las cosas. Entonces, el Pasuk dice aquí una cosa muy interesante,
Venatnu eta kesef ametuchnan, les daban ese dinero. ¿Cuánto necesitas? Tú el albalín, 20 pesos, 20 pesos. No sé, el de la madera, el pintor, el que coloca el piso, cada quien le daba. A los que pues jalaban las piedras, a los que ponían la madera, todas las personas que trabajaban. Lo yase sibet Hashem sipot kesef. Lo que no hicieron ahora es hacer más utensilios, las trompetas, esas cosas ahorita no. Sino fue un trabajo de remodelación del establecimiento. Velo yahashebu et anashim asher yitnu et hakesef al yadam. Dice Rashi, lo ayu amearkalim, los arquitectos, baim leheshvon im anashim agizbarim. Las personas que les daban el dinero no les pedían recibos, no les pedían cuentas. Había tanta confianza entre ellos que los arquitectos decían, necesito comprar material por 10,000 pesos, toma acá son los 10,000 pesos. Bueno, te doy la nota, no necesito nota. Tan nivel de grandeza espiritual había entre todas las personas que todos ya sabían que nadie le está robando a nadie. Ellos todos hacían todo leshem Shamayim. Es decir, estamos hablando de gente de un nivel espiritual bastante elevado. Y así hizo. Y Yoash tuvo el zehut de poder remodelar el Bet Hamikdash y restablecer esto y todo. ¿Sí? Se veía hermoso. De hecho, al final, cuando sí sobró dinero, pudieron comprar más utensilios para que todo se vea muy bonito. Ok, el tiempo pasa. Para nosotros lo decimos en minutos, pero esto ya pasó mucho tiempo. Y fallece su mentor, su maestro, porque él fue rey 40 años, así que fallece. Vayakumu Abadá Vaiksheru Kesher, y sucede una cosa muy trágica. Yoyadá va a fallecer, dice el Midrash, cuando él va a tener 130 años. En reconocimiento de esos grandes logros que él hizo, fue sepultado en el mismo cementerio que David. Pero, como dijimos antes, Colzman, que Yoyadá vivir 130 años, hay que tener un zhut muy grande. El rey seguía cada paso, pero después que Yoyadá fallece, algunos de los príncipes que estaban ahí se metieron como consejeros de Yoash, y ellos querían meter a Avodah Zará al Malhut de Yehudá, y empezaron a decir, tú eres muy tzadí, ¿cómo puede ser que tú viviste en el Bet Hamikdash tantos años? Si el Kohen Gadol, que entra al Kodesh HaKodashim, nada más una vez al año en Yom Kippur, cualquier pensamiento que tiene, si es fuera de, automáticamente se muere, y usted estuvo ahí en ese lugar tan kadosh, él estuvo ahí escondido, ¿sí? 6 años, y él salió vivo. Quiere decir que él era un tzadik muy grande. Y bueno, cuando a una persona se le suben los humos, Yoash, como todas las personas, le encantaba que le digan cosas bonitas y todo. Entonces empezó a él, le dio permiso a la gente que la gente lo empiece a tratar como si él fuera una divinidad. Y Hashem se molestó mucho. Y hay que saber, saber cómo lidiar con la fama. Entonces, cayó mucho, y Hashem lo va a castigar, y 2 empleados de él van a hacer una rebelión en contra de él y lo van a matar. Lamentablemente hay que tener un nivel elevado. Pero bueno, antes de eso lo que pasa, Hashem va a mandar un enemigo para tratar de cachetear un poquito a la gente que haga Teshuvah, que es el Pasuk Yudhet. Hacia Ale Hazael Melech Adam, Hazael, el rey de Aram, va a pelear en contra de Israel. Vayelahem al Gad Vaikedea, Vayasem Hazael Panav Lalot al Yerushalayim. Él empezó a conquistar algunas ciudades y ya iba a ir hacia la ciudad de Yerushalayim. Finalmente, Hashem le dio a Yoash y a Bnei Israel una advertencia muy directa para que no pasara esto, pero atacaron, conquistaron la ciudad de Gat, donde estamos, y iba a ir hacia Jerusalén, y Yoash se puso muy nervioso
y todo el dinero, bueno, bastante dinero que tenía, Yoshafat, Yoram y Ahaziau de Maljí Israel, se lo mandó a Hazael para pagarle que no entre a Jerusalén, y bueno, eso fue una cosa que no estuvo bien porque tenía que haber hecho una consulta, pero bueno, ya no tenía a quién consultar, ¿cómo se llama? Yoyada ya había fallecido, él estaba muy en las nubes, que era un tzadik grandísimo, que era una persona extremadamente famosa y que era casi un Hashem, porque él pudo vivir en el Kodesh Kodashim durante 6 años. Entonces, este pecado hizo mucho daño, él perdió todo su dinero por eso, y parecía que en un principio esta idea iba a ayudar bastante, pero no, Hashem, por su grandeza, por su gran infinito Rahamim que tiene con nosotros, permitió que esto pasara y que él se fuera, pero esto no va a durar mucho más tiempo. El Naví que estaba en la época de Joash, que se llamaba Zeharia Naví, un Naví que estuvo en la destrucción del Bet HaMikdash, este Naví Zeharia era el hijo de Yoyada. Y Zeharia, aparte de ser un Kohen Gadol muy grande, era un Naví. Estaba muy mal, muy triste, muy molesto porque el pueblo de Israel había abandonado tanto a Hashem. Entonces, en un Yom Kippur, Zeharia se molestó mucho y dijo, mientras ustedes no cambien de actitud, Hashem no va a estar con ustedes. Esto fueron palabras muy dolorosas, porque aparte no es verdad. Hashem siempre está con un Yehudi, aunque el Yehudi no cumple Torah y Mitzvot. Hashem no condiciona la presencia divina, ni la Ashgahá, ni estar con el Yehudi si no cumple Mitzvot. Es verdad, hay psukim donde Hashem está como molesto con el pueblo de Israel, y hay expresiones en la Torah que dice que si el Yehudi no cumple Mitzvot, hay cosas que no van a salir bien, eso es cierto, pero la presencia divina siempre va a estar con la persona. Y esta cosa que fue una acusación muy fuerte, que los judíos abandonaron a Hashem, fue contraproducente, porque la reacción de mucha gente fue, si Hashem no está conmigo, entonces ¿para qué voy a cumplir yo mis mitzvot si Hashem ya me dejó? Entonces fue algo que fue contraproducente, esto no estaba bien. Él quería que esto fuera una cachetada para que la gente hiciera teshuvá, pero no resultó. No nada más no resultó esto digamos, eficiente, sino que la gente dijo, un Naví de Hashem no habla esto. Él era un Cohen y un Naví, y era un juez también en el Sanedrín, entonces él sintió que tenía la fuerza de hablar así. Entonces, en verdad, no tenía que él haber hablado así tan duro con la gente. Entonces la gente empezó a decir, una persona que habla de esta manera, Caniré, que es un Naví falso, y las personas querían de alguna manera venganza. Y el rey, cuando vio que estaba pasando todo esto, comete una grave equivocación, y manda a matar a Zeharia. Entonces, sumado a que sacó dinero del Bet HaMikdash para pagarle cohecho a Hazael, sumado a eso se equivoca y asesina a Zeharia, fueron 2 pecados muy graves que Joash comete ya al final de su reinado. Y estas cosas provocaron que lo maten a él también. La verdad es de que Zeharia, que era un tzadik muy grande, tuvo una muerte, bueno, estuvo muy feo eso que lo asesinaron, pero eso no nada más es, sino que salía sangre todo el tiempo de ahí del Bet HaMikdash donde lo mataron, donde había recibido su castigo, y no había forma de que pare borbotones de sangre hasta después de mucho tiempo, ¿sí? Porque lamentablemente es muy difícil decir esto de Joash, que era un tzadik muy grande,
pero decidió él que se mate a Zeharia en el Bet HaMikdash, en un Kippur que había caído también en Shabbat. Entonces se cometieron muchas averot pensando que eran mitzvot lo que estaban haciendo. Bueno, pero fue un Hilul Hashem tremendo lo que pasó, porque Zeharia era muy famoso entre los goim, era una persona muy buena, era un tzadik muy grande. Bueno, fue un Joser Akarata Tov por parte de Yoash tremendo hacia Zeharia, porque si Yoash existió es gracias al papá de Zeharia y a la mamá. Pero bueno, entonces, no sé, fue una cosa muy triste. A Filu que lo enterraron, no paraba de salir la sangre y todo. Y la sangre siguió así visible mucho tiempo más. La gente tiraba polvo, tiraba tierra para que la sangre siga saliendo de la tierra, pero no continuaba saliendo. Y la verdad es muy doloroso, pero la sangre siguió saliendo de la tierra durante 252 años. El Midrash dice que la sangre siguió saliendo durante muchos años. Y son cosas muy difíciles que uno no puede entender, cómo de gente tan tzadik puede suscitarse una situación así, pero lamentablemente es lo que sucede, ¿sí? Y cuando Nebuchadnezzar vino a destruir el Bet HaMikdash, encontró toda esa sangre que estaba así y le preguntó a los Yudim qué es lo que estábamos matando. Ellos no quisieron decir eso. Y dicen, no, lo que pasa es que matamos algunos animales que una vez quisimos, no ikpadnu de hacer los korbanot como tienen que ser, es por eso. Y Nebuchadnezzar dijo que no puede ser una cosa así, y al final dijo, si no me dicen la verdad, voy a torturar a la gente, las voy a matar. De hecho mató a algunos y voy a torturar. Entonces al final aceptaron. Entonces y contaron la verdad. Entonces Nebuchadnezzar dijo, yo voy a vengar su sangre. ¿Y cómo la vengó? Como los goim vengan. Le ordenó que tienen que matar a 80,000 Kohanim que son jovencitos. Entonces ese sangre contra sangre hizo que parecía a él que la sangre se va a calmar, y después mató a todo el Sanedrín de 71 tzadikim y la sangre siguió saliendo. Después mató a niños, a niñas, a bebés, y no se detenía la sangre. Y Hashem le dijo, este Rasha ya mató suficiente gente, ya no quiero que siga matando más gente, porque él ya se sintió mal de tanta gente que estaba matando. Entonces levantó la voz y le dijo a Hashem, ya no es más pic, no es suficiente. Entonces Hashem permitió que la sangre ya se absorbiera, pero fue una tragedia muy terrible. Algunos midrashim dicen de que el responsable de todo esto fue no Nebuchadnezzar Beatzmo, sino Nebuzaradán, que era la mano derecha de Nebuchadnezzar. Y cuando él, que fue el responsable de toda esta muerte, vio todo esto, le generó un conflicto interno muy fuerte y dejó todo lo que estaba haciendo y se hizo guerra. Así hay una versión en el midrash. Esto que estuvo haciendo Yoash, que fue tremendo, le costó muy caro a Yoash. Y como dijimos antes, hubo como una guerrita dentro de Aram cuando entraron a Israel, y se murieron bastantes Yehudim en esta cosa. Y los Aramim lo atraparon al rey. Y Vayakumu Abadá Vaiksheru Kesher Vayaku et Yoash Bet Milo Ayoret Sila. Y 2 empleados de él lo mataron. 2 personas que se habían vendido al enemigo lo mandaron. Uno se llamaba Yosahar Ben Shimat y el otro se llamaba Yosabat Ben Shomer. Vaikberu Oto Imabotab Beir David, y Amatzia, su hijo, empezó a ser rey. En verdad todos estos eran de papá Yehudí y de mamá
que venían o de Amón o de Moab. Lelamed, Shenifra Mimeno Akadosh Baruj Hu al Yedei Anashim Kayotzebo. ¿Por qué tenían un antecedente amonita y moabita? Porque él mató de una manera muy cruel a Zeharia. Entonces le quisieron decir que te van a matar a ti gente también cruel. Los amonitas y los moabitas sabemos que los hombres no se pueden convertir a la religión de nosotros porque lo kitmu etchem belechem umemayim, no fueron personas que nos ofrecieron agua y pan cuando pasamos por su lugar y nos querían atacar, etcétera, etcétera, pero Hashem dijo, yo no los puedo matar porque somos parientes. Amón y Moab son de Lot, y David Amelech tenía que salir de ahí. Entonces Hashem decidió que no se le hace nada, las mujeres se pueden convertir, nada más los hombres son los que no se pueden convertir. Entonces dice Rashi, Midá que neged midá, Yabou Amonim u Moabim, Fuyetova, que venga gente que fue desagradecida porque Hashem hizo que existieran y pasó Bnei Israel, querían pasar para darles la oportunidad de ganar dinero y no permitieron, y Hashem les hizo que den toda la vuelta y al final fueron unos desagradecidos. Shekafu betomatam shel Abraham Avinu, que fueron desagradecidos con Abraham Avinu. Sheasale Lot, que le salvó la vida a Lot y ellos vinieron de Lot. Imam Malachim le atziló. Ve'em Sahru et Bilam, y ellos fueron los agradecidos y contrataron a Bilam, le calé letvanas para maldecir a sus hijos. Entonces va a venir un desagradecido y va a castigar a alguien que es desagradecido, como en el caso de Joash, que mató a Zeharia, que era su hijo. Como toda esta historia no está escrita acá en Melahim, está escrita en Dibrea Yamim Bet, Perek Havdalet, hasta el Hav-Vav. Bueno, la verdad es de que lo mataron, no lo mataron en Kibrot Melahim, porque fue un rey asesinado, pero sí lo enterraron en Irabotav Beir David, ¿sí? ¿Por qué? Mishum Sheasa Atzmo Eloa, porque él se autonombró a él una divinidad. Hay que ver esto, qué fue lo que pasó. Entonces vamos a analizar un poquito lo que dice la Gemara. Kola notene ina bema sheino shelo, ma shemevakesh ein notnim lo, uma shebeyado notlim eimeno. Dice la Gemara en Masejet Sota. Toda aquella persona que ambiciona tener algo que no le corresponde a él tenerlo, lo que él está pidiendo que le den, esa ambición que él quiere tener para tenerlo, ein notnimno, no se la van a dar. Umashe beyado notlim eimeno. Y lo que ya tiene, se lo van a quitar. ¿Cómo sabemos eso? Con Yoash. Sí, claro. No. ¿Te la vas a llevar? Perdón. Vejen Yoash, lo istapek bemashaya melech. Para Yoash no fue suficiente el honor que se le dio por ser rey. ¿Y qué quiso? Quiso volverse un semidios, una divinidad. La gen, por eso, también perdió el zhut de ser enterrado con los Melahim, en el cementerio de los Melahim. Nada más lo enterraron junto con su familia. Y ne Yoash, dice aquí el Mefaresh del Midrash, Neenash vechayav shte peamim. Yoash recibió un castigo 2 veces. Porque en Dibrea Yamim dice de que, aparte de esto, que lo van a matar, antes de eso tuvo un atentado de Aram y lo torturaron bastante fuerte. Y cuando ya lo dejaron después de haberse cansado de haberlo torturado, después de eso, cuando se estaba recuperando de las torturas, vinieron estos 2 empleados de él y lo mataron. Al principio fue castigado por los soldados de Aram, que lo torturaron, lo reventaron, y después al final, finalmente, su propia gente lo terminó matando. ¿Por qué? Porque básicamente hizo 2 cosas muy, muy locas. Primero, poder pensar que existe la posibilidad de que él sea una divinidad. Segundo, matar a Zeharia, que era un tzaddik grandísimo, y él lo asesinó en un día que no...
Se fue al otro lado, de ser un tzadik tan grande se convirtió en alguien tan malo, y hacer un Hilul Hashem tan grande de donar todas las cosas, de regalarle a Aram, de pagarle de cohecho todos los tesoros del Bet HaMikdash. Entonces eso es lo que lamentablemente pasó, ¿sí? Pero vemos en todas las cosas que Hashem equilibra Midá Keneged Midá. Viene a Mathieu, que es su hijo, y mientras tanto el Naví nos va a contar qué va a pasar del lado de Israel. En el año 23, que Joash, el hijo de Ahaziah, es rey de Yehudá, vamos a hablar un poquito de lo que pasa del lado de Israel. Aparece un rey que se llama Joahaz, el hijo de Yehú. Nosotros dijimos que Hashem le va a respetar 4 generaciones de los reyes de Yehú y no se portan bien, siguen haciendo Abodá Zará. Y siguió haciendo la misma Abodá Zará que hacía Jeroboam. Obviamente el Baal ya no había porque su papá lo había quitado, pero seguían haciendo Abodá Zará. Hashem va mandando ataques de Hazael, del rey de Aram, del rey de Moab, del rey de Amón, para que ataquen a los Yudim, a ver si con eso hacen Teshuvah. Y Jehoahaz hace tefilá. Vayijal Jehoahaz et pnei Hashem, y Hashem le escucha en esa tefilá, aunque no se la merecía ni nada, porque es una oportunidad de reivindicación, a ver si va a hacer las cosas mejor, pero los Arumejatot bet Jeroboam asher ejeti, porque Jeroboam, porque Joahaz no cambió, es decir, un poco cambió, pero no cambió 100%. Ya no tenían soldados, no tenían gente porque Aram los había aplastado a todos. Y ahí es lo que rápidamente nos va a contar el Naví. Cuando Joahaz termina de ser rey, sigue la tercera generación de Yehú que se llama Jehoash. Entonces hay Jehoash de un lado, Jehoash del otro lado, aunque no es en equivalente. Pero están, para que sepan que hay de los dos lados Jehoash. También va a haber otro rey ahora que se va a llamar Jeroboam, que no tiene nada que ver con el primer rey que se llamaba Jeroboam. Y el Naví nos cuenta a nosotros aquí, ve Elisha, jalá et jolió asher yamut bo. Elisha se enferma, y es la primera vez, perdón, voy a agarrar mi otro Naví, que acá lo tengo en mi drash completo, acá no lo tengo completo. Es la primera vez en la historia, Perek Yud Gimal Pasuk Yud Dalet, que hay una persona que se enferma y no se muere luego que se enferma. Beelisha jalá et jolió asher yamut bo, vayere de la Joash melech Israel, y él está en reposo, y va con él Joash y llora con él y le dice, Adi, Rejev Israel ufarashad. ¿Qué iba a decir? Ok. ¿Qué es? Dice la Gemara, pregunta la Gemara Masechet Sotá, que habla sobre todo esto. Dice, ¿qué es? Se enfermó de una enfermedad que se iba a morir en esa enfermedad. Tanu Rabanan, dijeron Jajamim, Shlosha Mahalot Jala Elisha. Durante su vida, él se enfermó 3 veces. Ejad fue porque reaccionó de una manera un poco violenta cuando le mandó a los 42 muchachos los osos para que se los coman con su hábitat. Hashem se molestó con él, ahí se enfermó una vez. La segunda vez que se enfermó fue porque se peleó con Gehazi y lo corrió y le dijo, no te quiero ver nunca más. Dajafó le Gehazi Bishnei Yadav, lo empujó a Gehazi con sus 2 manos. Y Gehazi después se perdió, no se sabe más qué pasó con él. Y la tercera enfermedad que él se enfermó de verdad, que esta fue la peor, es esta, de Elisha Jalat Jolió Asher Yamut. Entonces, ¿qué quiere decir? Jalá et Jolió Asher Yamut. Tuvo una enfermedad que fue bastante larga, que es su enfermedad duró muchos años de su vida. Es decir, o se enfermó 2 veces y se curó las 2 veces y de esta tercera ya no se curó, o tuvo una enfermedad que le venía, se le iba, se le venía y se le iba, y de esta vez ya no se pudo parar. Dabarajer, otra explicación. Ad Abraham lo aita zikna. Hasta Abraham Avinu no se reconocía en el cuerpo de la persona síntomas de vejez. Entonces, Abraham Avinu hizo tefilá,
Y dijo Hashem, ¿cómo puede ser? Un padre y un hijo están juntos, la gente cree que son hermanos, nadie va a respetar al papá antes que el hijo. Entonces hizo tefilá y dijo Hashem, manda vejez que se reconozca en la gente que es grande. Entonces Hashem le dijo, me parece bien, tú vas a ser el primer zaken en la historia. Y el pasuk así dice, ve Abraham zaken, Baba Yamim. Muy bien. Después Yitzhak pidió Isurim, y Jacob pidió Julsha. Jacob pidió que la persona tenga una sintomatología en su cuerpo de debilidad, de dolor antes de morirse. ¿Por qué? Porque antes las personas no se enfermaban. Entonces nadie sabía cuándo se iba a morir, de repente la persona estornudaba, ¡pum!, se moría. Y no le daba tiempo de hacer teshuvá, no le daba tiempo de hacer un testamento, nada. Entonces le dice Jacob a Boreolam, Ribono shel olam, al tikach et nafshi mimeni, lifnei she'ani metzavet anay ubnei beti. Te pido que a mí no me mates antes de que a mí me dé tiempo de hacer un testamento. Y Hashem le dijo, ok. Por eso, dicen Parshat Vayechi, le avisaron a Yosef que el padre estaba enfermo. Hasta Elisha. Elisha fue la primera persona que levantó un antecedente en el mundo que se puede enfermar y no morirse de esa enfermedad. Existen enfermedades que no son mortales. Elisha antes se enfermaban y se morían. Elisha hizo tefila y dijo, Misheyechle y trape, que las personas que tengan la enfermedad puedan hacer teshuvá, puedan curarse y puedan seguir viviendo. Entonces Hashem le dijo, ok, tú vas a ser el primero. Es decir, él sí tuvo la oportunidad de enfermarse y de curarse, de enfermarse y de curarse, pero esta ya fue la enfermedad que ya no se curó. Y lo va a ver Joash y llora y todo. Y antes de despedirse de Elisha, Joash, que eran hijos de Yehú, que seguían haciendo bodas Zara de Legil y todo, pero por lo menos eran mejores que Ahab y su familia. Y Elisha, en ese momento que siente la Shejinah tan cerca de él, le dice, Kach keshet vejitim, toma un arco y flecha. Vayomer le Melech Israel, arkev yadjala keshet, agarra, vete a la ventana y toma el keshet, toma el arco con las flechas. Y Elisha le pone la mano sobre sus manos, Vayomer abre la ventana y tira. Y le dice Elisha, Chetz teshua la Hashem, vechetz teshua ba'aram, veikita et aram beafek atkale. Esta es el hecho que estás tirando flechas es una representación que vas a tener guerras con Aram y vas a salir victorioso. Entonces él agarró y echó nada más tres flechas. Y Elisha le dijo, ¿cómo nada más 3? 100, 200, este es un antecedente, te estoy diciendo que es un antecedente, ¿cómo nada más 3? Ahora nada más que tiraste 3, nada más le vas a poder ganar a Aram 3 veces. Ok, vayamos Elisha Baikbereu, y así pasó, se muere Elisha, el pueblo de Israel está muy muy triste, pero fue lo que pasó, no habían ataques, guerrilleros así, pero Aram no pudo con Am Israel. ¿Qué pasa? Cuenta Navi. Veí hem cobrim ish, veine raú etagedut. Como venían ataques guerrilleros, después de varios años que pasó esto, cuando están unos grupos de personas enterrando a una persona y vino un ataque terrorista, les dio mucho miedo a las personas quedarse ahí en la enterrada, entonces aventaron el cadáver y se fueron. Cuando aventaron el cadáver y se fueron, tocó el cadáver, el kever de Elisha, y había tanta kedushá en ese kever que esa persona, ¿qué creen que le pasó? Revivió por tocar el kever de Elisha. Amar Rav Hanma bar Hanina, Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bejaem. Son más grandes los tzadikim después que se mueren de que siguen vivos. ¿Por qué? Porque Elisha, después de muerto, todavía tenía esa capacidad de revivir muertos. ¿Por qué? Sí, él ya revivió un muerto, sí, pero él revivió a Yoná Naví, él revivió a un tzadik. Este tipo que estaba enterrando era un Naví Sheker y no valía la pena. Por eso hizo todo eso que a Hashem no le gusta hacer estas cosas tan raras,
para que no se tenga que enterrar junto a él. Mikan Shein Kobrin Rasha, el Tzadik, dice la Gemara. De aquí aparte aprendemos que no se mezcla la gente buena con mala. Pero bueno, Davar Ajer, Kol mi sheume dubak bakadosh baruchu beshomea bekolo, toda persona que hace lo que Hashem dice que Hashem tiene que hacer, ujaiba olama zeule olama, vive una buena vida en este mundo y también en el olama ba. Te dale a Hasheuken. ¿Cómo sabemos eso? Porque las cosas son calvajomer. Im ze sheaya nidvak vemi shenidvak lakadosh baruchu ve'af al pichen haya anidvak vashechina lachat kama bekama sheiheba olama zeu olama ba. ¿Cuánto grande es esta grandeza? Que una persona que tocó los huesos de alguien que estaba cerca de Hashem y tuvo el zhut de revivir por eso. ¿Cuánto más y más tenemos nosotros el zhut de tener cosas buenas cuando lo tocamos directamente a Hashem, Kaviahol, ¿no? Cuando cumplimos Torah y Mitzvot, cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Si por ser un rasha en vida y tocar el cadáver de alguien que en vida fue tzadik, tuvo el mérito de revivir, que ese tzadik ya está muerto, pero ese tzadik estando vivo era la representatividad de Hashem. ¿Cuánto más y más nosotros que estamos vivos, cuando podemos hacer las cosas que Hashem nos dice que haga, cuánto más y más tenemos ese zehut? Como dice el pasuk, le'abayt Hashem lo queja, para amar a Hashem tu Hashem. Atamotze kol hayamim, shehayu Israel shomim lakadosh baruchu. Todo el tiempo que el pueblo de Israel hacía lo que Hashem le decía que tiene que hacer, ayua umot mityarim. El pueblo Goy siempre le tuvo miedo a Israel cuando los Yudim hacíamos lo que teníamos que hacer. Como dice el pasuk ahí en la Shirah, Shamu Amim Irgazun. El pueblo oía y temblaba, los Goyim. Azni Balú Alufe Edom, sí, todo el mundo le tenía mucho miedo, y también Rajá cuando le dijo así a los Merraglim, etcétera, etcétera. Bekol Kaj Lama, ¿por qué? Porque se veía la presencia divina con ellos. ¿Cómo es que por tocar el cadáver de un tzadik revivió? Yahol Shenishar Ligió Leolam, volvió a vivir para siempre. Vaya como al Raglav, ¿qué quiere decir? Que se despertó y se fue caminando. Tani, vemos al Raglav, Amar, Ulebetó lo alaj. Lo que Hashem hizo fue que reviva, que se aleje de esa zona y que se muera en otra zona. No es que volvió a vivir para toda la vida siempre. El Alesha'a fue nada más una, ¿cómo se dice? Que revivió nada más para alejarse, que no esté cerca de Elisha. Después, luego, Met, Benikvar, y fue enterrado en otro lugar. Entonces, vemos nosotros que Mia Yazde, ¿quién era esta persona? Algunos opinan. Espérenme. Era una persona, o era una Bisheker, o era una persona Rasha, que no fue mucho, no duró mucho tiempo. Ok. Behazael Melech Aram Lahatzet Israel, y siguieron habiendo muchas guerras. Y mientras Joash, el hijo de Joás, era el rey de Israel, Perekyutalet, vamos a irnos a el Malhut de Yehudá. Amatzia es el rey de Yehudá y era bastante tzadik, obviamente no como su papá, pero era bastante tzadik. Y cuando él ya estuvo un poco más seguro en su reinado, él fue rey, ahora les voy a decir, fue rey 29 años. Cuando él ya estuvo un poco más seguro de sí, fue y se vengó la muerte de su papá y mató a las personas que mataron a su papá. Y el Naví recalca en el Pasuk Bad, Betbenea Makim Loemit, pero a los hijos de ellos no los mató, porque no se puede, no se vale que uno mate a los hijos por lo que hacen los padres, o los padres porque lo hacen los hijos. Tuvo bastantes guerras, y algunas ganó, algunas perdió, y cuando Amatzia vio que en algunas estaba a punto de perder, quiso hacer una alianza con el rey de Israel para que entre los dos se ayuden. Y Joash le pareció ridículo querer hacer una alianza con Amatzia, y le mandó un mensaje diciendo,
Ajoa Hasherba Lebanón, un árbol de espinas. A ver, me fijé aquí cómo se dice, un minuto. Acá está. Cardo. Un cardo es un árbol que tiene espinas. El cardo que está en el Líbano le manda a decir al cedro, que es un árbol muy importante, le manda a decir al cedro, Tnaet viteja livni. Me gustaría que tu hija se case con mi hijo. Entonces, le contesta, ¿cómo te atreves a pedir esto? Si ta'abor hayata sadeh asher balebanón, batirmoj etajoach. Cualquier animalito lo pisa, lo aplasta a ese árbol. Entonces tú, ¿cómo te atreves? ¿Quién te crees que tú eres? ¿Qué? Porque ganaste una guerra con Edom. ¿Quieres que yo te vaya a ayudar a ti a pelear? No va conmigo. Velo llama a Matziau, y no hizo caso. Vayar Yoash Melech Israel, Vaitraú Panim Ube a Matziau Melech Yehuda Bebet Shemesh, y hubo una guerra civil, tremendo desastre, y obviamente que Yehuda se tuvo que escapar, y Yoash lo agarró, y casi lo mata, pero al final no mató. Pero como muy mal rey de Israel, entró al Zahab y el Kesef y a los Kelim que estaban en sus tesoros del Bet Amidash, y se los robó y se los llevó a Shomron. Veyeter libre Yoash Asherasau Burato, Aloem Tubim al Sefer Divrei Amim, etcétera, etcétera. Y también terminó mal a Matzia en el final de sus días, lo van a querer matar y lo van a matar. Es muy triste, la verdad, ver estas historias que están pasando, porque gente que en verdad tenía todo el potencial de ser gente muy buena, pero mete la pata y no se da cuenta de las cosas tremendas que están haciendo. Pero es un musar muy grande para nosotros que sí, hablando de arbolitos, hay un dicho en Ibrit que dice, Im larazim naflasha levet maya gidu ezode akil. Muy triste, la verdad es muy, muy triste. Pero es muy importante que nosotros lo sepamos para no cometer los mismos errores y para no caer, que es lo que estaba diciendo, de que hay un dicho en Ibrit que dice, si a los cedros, que son árboles fuertes e importantes, naflasha levet, cuando cae un incendio, el fuego se los consume, maya gidu ezode akir. ¿Qué pueden esperar las algas que están en las paredes? Obviamente van a ser súper consumibles. Si ellos, que eran grandes, porque a comparación de nosotros, si bien no eran como David o como Hizkiyahu, que vamos a estudiar en un momentito, bueno, no tan un momentito, dentro de 4 o 5 perakim, es muy, muy duro lo que pasa. Nosotros no somos para nada mejores y tenemos nuestros retos distintos, obviamente, porque Baruch Hashem ya no existe más Avodah Zará, pero tenemos que aprender a lidiar con esto y a ser mejores personas cada vez. Y nunca decir a mí esto no me va a pasar, sino tener los ojos bien abiertos. Gracias, nos vemos mañana, Bezat Hashem. Bye. Gracias.